Para ese entonces mis papás ya habían adoptado el culto a la Santa Muerte por algunas circunstancias muy complicadas que habían vivido económicamente, y pues mi problema fue cuando llegué a la universidad. En ese momento empecé a vivir, a tener otro panorama de lo que podía llegar a ser, de lo que podía llegar a alcanzar, hablando secularmente. Casi al final de terminar la carrera, empecé a tener un problema en mi piel. Sí. Una dermatitis espantosa. De verdad tenía unos abscesos de acné, unos enormes granos en mi cara, que en algún momento hasta me cerraban el ojo, o sea, era doloroso. Y aparte de doloroso, físicamente hablando, pues eran vergonzosos, ¿no? O sea, yo no podía ir a la escuela porque me daba mucha vergüenza. Yo creo que me deprimí unos meses, porque yo solamente recuerdo que me despertaba, no me quería ni ver al espejo. Venía saliendo de una relación amorosa, muy tormentosa también. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, bendiciones. Como siempre, cada lunes 8 de la noche en punto estamos aquí conectados en este podcast. Un podcast que ha bendecido a mucha gente, este podcast llamado Ancla. Y bueno, pues hoy tenemos a una invitada que está de lujo, de gran bendición el poder escuchar a mi esposa, y bueno, pues estamos muy contentos, muy bendecidos de poder celebrar este capítulo más. Recuerde que ya todos nuestros podcasts, es decir, cada capítulo, están arriba en YouTube. No olvide suscribirse, dejar su comentario, dar un like, y ya tenemos varias personas que han compartido su testimonio. Este es el 5º capítulo y estará mi esposa Paulina Cárdenas. Para quien no la conozcan, bueno, Pau, pues bienvenida. Nos daría mucho gusto que en esta noche pues tú nos compartas todo de ti. La verdad es que mucha gente te conoce como Pau, la esposa del pastor. Muchos te dicen la pastora, la hermana, como sea, eso es lo de menos. Aquí el punto que nos gustaría escucharte es, bueno, ¿quién es Pau? ¿Cómo fue su niñez? Yo creo que esa pregunta me ha ayudado a mí a que la gente se abra, ¿no? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu juventud? Y bueno, pues adelante, me gustaría que te presentaras. Bienvenida. Muchas gracias, pues para mí es una bendición, un gusto estar en esta noche de podcast. Me dan un poco de nervios, pero bueno, al final también la intención es que nos conozcamos unos a otros como hermanos de la congregación y que nuestro testimonio pueda bendecir la vida de alguien más. Quizá tú estás pasando por alguna situación por la que alguien más está atravesando o atravesó, te sientes identificado, y el saber cómo Dios bendijo y libró a una persona de lo que hoy a lo mejor es tu prueba, pues te va a ayudar a salir adelante, ¿no? Bueno, pues para el día de hoy ya estoy cumpliendo los 40 años, tengo 40 años ya. Tengo 32 años de conocer al Señor. Yo llegué a los pies de Cristo a los 8 años. Soy la mayor de 3 hermanos, soy la única mujer. El hermano que sigue de mí tiene 38 y mi hermano más chico va a cumplir 31. Pues bueno, yo nací en un hogar donde, gracias a Dios, de alguna forma mis papás siempre han estado juntos. Mis papás siempre han permanecido unidos, nunca se han separado, nunca me han dicho, no, pues vámonos a vivir a otro lugar o vámonos a casa de tu abuelita. En altas y en bajas, tanto económicas, emocionales y de cualquier tipo, pues he contado con la bendición de tener a mis papás juntos. Amén. Y de alguna manera eso a mí también me ha llevado como a tener un ejemplo, pues porque hasta el día de hoy puedo verlos y son un parámetro para mí, ¿no? Entonces, pues crecí viviendo una vida normal. En algún momento cuando yo tenía 4 años vivimos en Acapulco porque mi papá en ese momento contactó con su papá verdadero, con su papá sanguíneo, y nos fuimos a vivir allá un tiempo, pero no era la voluntad de Dios, pasaron algunas situaciones tremendas. Aparte que mi papá no pudo conectar con su papá biológico y entonces regresamos a la Ciudad de México. Cuando yo cumplí 6 años, mis papás adquieren un terreno en Ajusco y entonces nos vamos a vivir para allá. Estando allá, pues mi papá tenía siempre muchos trabajos. Mi papá fue profesor y ahorita ya está en su proceso de jubilación,
pero pues gracias a Dios y a ese trabajo, pues mi papá nos pudo sacar adelante, pero yo no lo veía, o sea, yo recuerdo a mi papá que se iba muy temprano cuando todavía era noche y regresaba muy, muy noche cuando ya todo el mundo estaba dormido, o sea, nos dejaba dormidos y regresaba y otra Wow. vez dormidos, ¿no? Entonces, los únicos momentos en los que yo convivía con él, pues eran los fines de semana y Sí, eso en algún momento también se complicaba, pues porque él, al tener 3 trabajos, 3 escuelas en las cuales daba clases, sí, pues siempre tenía trabajos que calificar, clases que preparar y 100% pues mi mamá se dedicó al hogar y pues con ella yo viví, maduré y fui educada por ella, ¿no? Mi papá en algún momento no es que haya sido un papá ausente, sin embargo su trabajo le impedía estar con claro. nosotros, ¿no? O sea, muy pocas veces vacacionábamos, muy pocas veces salíamos a algún lugar a comer, porque mi papá siempre estaba trabajando. Gracias a Dios nunca nos faltó nada. Mi papá pudo comprar un terreno, construir una casa, darnos, gracias a Dios, lo mejor que él pudo, pero Sí, en algún momento pues no disfrutamos de su compañía, ya hasta algún tiempo después que el Señor nos llamó y de alguna manera las circunstancias cambiaron y pues entonces fue que pudimos disfrutar más esa parte, ¿no? sí, ¿Cómo fue que llegó el Evangelio a mi familia y particularmente a mi vida? Un tío hermano de mi mamá se convierte a Cristo junto con su esposa y su niño, empiezan a congregarse y sí. entonces recuerdo que pues nos invitan a toda la familia. Para ese entonces mis papás ya habían adoptado el culto a la Santa Muerte por algunas circunstancias Wow. muy complicadas que habían vivido económicamente y pues como tú siempre lo has predicado, el diablo al principio te ofrece mucho, te da poco y al final te quedas sin nada. Eso Sí, créeme que esa frase para nosotros como familia fue así como que muy muy bien aplicada por el enemigo porque eso fue lo que pasó en un sí. momento en donde mis papás estaban muy ahorcados hablando económicamente. Alguien llegó y les contó acerca de lo milagrosa, de lo buena, de lo eh, eh, abundante que era en algún momento creer en ese ídolo, que al final hoy vemos que es un enemigo que el Señor derrotó en la cruz, Sí, pero te lo venden, te lo ofrecen como algo bueno y como al final del día también cumple rápido, o sea, en ese momento de nuestras vidas la solución se dio en un 2x3, pues mis papás corrieron con todos sus familiares a inculcarles ese culto, ¿no? wow, Entonces fue algo muy complicado. claro. Y yo era muy pequeña, ¿no? Entonces me acuerdo que mi mamá me decía, limpiar el altar, ponle ahí sus cosas, que con lo que se le pone ahí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo hacía no con gusto, me sujetaba a lo que me pedía hacer mi mamá, pero a mí me daba mucho miedo. O sea, yo no podía ir al baño sola en la noche porque sentía que alguien me vigilaba, sentía una presencia fea, ¿no? Entonces Sí, yo luego le decía a mi mamá, oye, es que vi una sombra, es que, no sé, me da mucho miedo y ella me decía, ay, no, para nada, al contrario, está contigo, te está cuidando, ¿cuál cuidándome? No, hombre, yo de verdad luego en las noches me aguantaba de ir al baño porque me daba mucho miedo wow. pasar por donde estaba el supuesto altar de mi mamá, ¿no? Entonces, con esa idolatría ya en nuestra nueva casa, me acuerdo que mi mamá se embaraza de mi hermano el más pequeño. Sí, La verdad es que ya no lo esperaba mi mamá, fue así como un piloncito, pero pues estábamos contentos de que pues ya íbamos a tener otro hermanito, ¿no? El embarazo de mi mamá transcurre bien y en ese inter mis tíos que se convierten a Cristo nos comienzan a invitar, ¿no? Nos comienzan a invitar a la congregación, a conocer más de Dios. Y yo recuerdo que la respuesta de mi mamá fue de, no, mira, estoy bien, estoy estrenando casa, estoy bien con mi esposo, estoy embarazada, mis hijos están sanos, yo no lo necesito, la verdad es que pues yo no lo necesito, ¿no? Yo sí, te aviso. Y yo recuerdo en algún momento como esa frase, ese pretexto que mi mamá dio y a veces mucha gente así es, ¿no? Así somos, nos sentimos tan bien, nos sentimos tan en la cumbre que creemos sí, que no necesitamos de Dios, ¿no? Cuando todos los días le necesitamos hasta para abrir los ojos. Previo a que mis tíos se acercaran y conocieran del Señor, recuerdo sí. que en la casa donde anteriormente vivíamos en Santa Úrsula Guapa, mi mamá en unas vacaciones me llevó a una escuelita bíblica. Ella siempre me inscribía a cursos de regularización, de lo que fuera. El chiste era no tener niños en la casa en vacaciones. Entonces recuerdo
que esa vez ya no encontró un curso de verano y me llevó a una escuelita bíblica. O sea, mi mamá no sabía ni qué era, el chiste era que iban a cuidar a los hijos y ella dijo, venga, de aquí Sí. soy. Y entonces mi primer encuentro con la palabra de Dios fue en una escuelita bíblica. Wow. Por eso yo de verdad amo las escuelitas bíblicas, porque sé que para muchos niños puede ser su primer encuentro con la palabra, como Sí. lo fue conmigo, ¿no? Entonces, recuerdo que esa semana yo quedé impresionada, me gustaron mucho las canciones, las maestras me mostraron mucho amor, conocí otros niños que realmente conocían a Dios de una manera bien diferente a la cual yo lo había conocido. Yo creía que la muerte era Dios en Sí. algún momento y yo decía, pero ¿cómo puedes amar a alguien que te da miedo, a alguien que te asusta, a alguien que tiene un aspecto feo, ¿no? Yo Sí. era una niña de 6, 7 años cuando eso sucedió. Y yo recuerdo que recibí a Cristo en mi corazón en ese momento y como una niña muy nerd que yo siempre fui en la escuela, pues hice toda la tarea, me aprendí todo lo que nos enseñaron y pues me gané unas Biblias, me gané unos cassettes y yo llegué muy contenta a mi casa a regalárselos a mi mamá, ¿no? Y entonces mi mamá los guardó en un cajón y cuando mi tío se convirtió le dijo, ay, yo tengo algo que tengo guardado en un cajón, creo que te puede servir. Y le regaló todas mis cosas, ¿no? Mis Biblias y todo. Y yo, ay, ¿por qué se los regalas? Bueno, total que yo comencé a congregarme junto con mis tíos y de la misma manera me empezó a apasionar mucho el estudio de la palabra, el poder conocer a Dios y disfrutarlo de una manera real, de una manera en donde yo me pudiera sentir protegida y no atemorizada, ¿no? Sí. Yo lo hablo desde una experiencia de mi niñez, ¿no? De 8 años que yo conocí realmente al Señor y desde ahí, pues gracias a Dios he seguido adelante. Mi mamá no iba a la congregación, mi papá tampoco, mi otro hermano tampoco. Y me acuerdo que siempre me decía, no, es que si tú te vas a la iglesia, vamos a ir a la barbacoa. Y no te va a tocar taquito. Yo decía, no importa, yo me voy con mis tíos. Y fielmente todos los domingos me preparaba para asistir a la iglesia con mis tíos. Y yo era muy feliz. De verdad, era muy feliz. Me seguía atormentando un poquito esa parte de que mi mamá me obligaba ya en ese entonces, pues, a seguir adorando a la muerte. Pero por momentos yo le decía y ella pues se burlaba de mis convicciones, decía, ¿tú qué sabes, no? O sea, al final te dejamos ir, pero tú tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Sí. Pasa el embarazo de mi mamá y Dios trae una prueba a mi familia a raíz del nacimiento de mi hermano. Mi mamá yo espero que tenga la oportunidad de contar su testimonio en algún futuro, pero eso fue lo que trajo a mi familia a Cristo, ¿no? El tener a mi hermano menor al borde de la muerte siendo un bebé de 40 días. Y eso realmente tocó el corazón de mi mamá, de mi papá y de todos. Sí. Y así como mi mamá y mi papá en algún momento le inculcaron la muerte a la familia, después de haber recibido un milagro tan poderoso, tuvieron la intención y sobre todo el Espíritu Santo los empujó a decir, si yo te compartí lo malo, ahora te voy a compartir lo bueno, ¿no? Y dedicaron su vida en ese momento, pues a querer enmendar ese error que tuvieron, ¿no? Sí. Ya después de ese tiempo, cuando todos como familia comenzáramos a seguir al Señor, pues fue bien diferente, ¿no? Mi papá comenzó a cambiar su carácter, mi mamá dio un cambio radical de 180 grados. Luego yo te platico a ti, ¿no? Sí. Cómo era mi mamá antes y no me la crees, ¿no? Yo realmente sí pude ver un cambio completo en la vida de una persona, un cambio integral, fue en el de mi mamá, ¿no? Y fue algo que también de alguna manera nos cimentó mucho para seguir en el camino del Señor, ¿no? Entonces, Sí. cuando mis papás se entregaron a Cristo, fue un 100% y no hubo vuelta atrás. Entonces, ahora sí, ya los 5 íbamos a la iglesia. Mis papás comenzaron a servir en el área de diaconado. No, hombre, todo se volvió una bendición, ¿no? Sí. Pero así como en algún momento recordaba la frase que tú nos has enseñado, pues el diablo empezó a traer oposición y a traer prueba para que nosotros desistiéramos en la fe, ¿no? Yo Sí. recuerdo que cuando iba en sexto de primaria, mi papá poco a poco se empezó a quedar sin trabajo, de tener 3, se quedó sin ninguno. Y ahí empezó una prueba económica sobre nuestra familia que duró alrededor de 10 años, ¿no? Donde Dios nunca nos dejó, donde vimos milagros sobrenaturales, donde vimos Sí. cómo Dios mandaba, así como con el profeta Elías, al cuervo para alimentarnos y llegaba el sustento de una manera donde tú veías que era la mano de Dios. Pero fue un tiempo muy difícil, la verdad. Yo creo que
esos años sirvieron para procesar los corazones de mis papás, y de alguna manera desarraigar ese materialismo que había, ese apego a las cosas materiales, a la acumulación, a sentir que eras el que tenías más y depender solamente de Dios, ¿no? Porque si antes en algún momento por los afanes le habías entregado tu corazón y el control de tu familia a algo que era contrario a Dios, como era la muerte, pues en ese momento yo creo que Dios dijo, a ver, te voy a probar para que realmente tú entiendas que mi provisión viene de ti, ¿no? Entonces esa prueba duró literalmente desde que yo salí de la primaria, tenía 12 años, hasta que iba a salir de la universidad, a mis 23 años. Wow. Durante esos años, pues yo siempre estuve como muy apegada a las cosas de Dios. Yo de verdad fui una niña que amaba las cosas de Dios. No era que mis papás me obligaran o me dijeran, vamos a la iglesia. No, yo desde muy chiquita comencé a servir en el área de la danza, de las artes, de los panderos. Yo de verdad me gustaba mucho ministrar al Señor por medio de mis instrumentos con la danza. Duré 10 años, desde los 13 hasta los 23. Y simultáneamente también servía con los niños, ¿no? Que hoy por hoy es un ministerio que me sigue apasionando mucho, claro. Me sigue mucho gustando estar con ellos, pero fue duro, ¿sabes? En verdad fue duro en algún momento, pues con la escasez económica, cuando a veces no había ni siquiera más que el dinero para los pasajes para ir a la congregación, regresar el fin de semana y pues depender del Señor, ¿no? De a ver qué íbamos a hacer durante esos días de escuela, pasajes, gasto, los servicios, fue muy complicado, pero sí. Yo vuelvo a decir que Dios nunca nos dejó, o sea, de verdad, nunca nos quedamos sin comer, Dios siempre nos suplió y sobre todo pude ver cómo Dios a través de esa situación, pues unió más a mi familia y de alguna manera también, pues Dios trabajó con mis papás, ¿no? Para que en algún momento ellos pudieran, pues pasar más tiempo juntos como familia, mi papá con nosotros, pues conocernos un poquito y no nada más los fines de semana, claro. ¿No? Entonces íbamos juntos a la iglesia, nos regresábamos y todo comenzó a ser diferente, sí, con carencias, con limitaciones, pero corroborando lo que dice la palabra, ¿no? Que Dios no nos da menos sí. Para que no reneguemos de Él, pero que no nos da más, pues para que no nos perdamos, para que no nos alejemos, ¿no? Entonces, esa fue mi etapa de la secundaria, de la preparatoria e inicios de la universidad. La verdad es que nunca fui noviera, no es porque estés tú aquí, ¿verdad? Pero no, en realidad yo estaba como muy bien enfocada en lo que quería hacer, a dónde quería llegar. Yo escucho a veces a algunos pastores decir, no, es que yo no quería ser pastor, pero pues yo estoy aquí, ¿no? Y pues ya casi me aguanto y pues ustedes también aguántense si tienen a una persona frustrada, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que eso está mal, porque yo creo que Dios no pone a alguien al frente si no tiene la disposición y el amor a su pueblo, ¿no? Claro. Entonces yo siempre en algún momento recibí una palabra profética, la cual me dijeron que yo en algún momento iba a dedicarle mi vida 100% al Señor, ¿no? Yo al principio no entendía cómo, no sabía cómo, pero pues yo amaba tanto la palabra, todo lo que tenía que ver con Dios, que yo decía, pues sí, ¿no? O sea, me gustaría mucho serlo. Sí. Y desde ese momento con esa palabra en mi corazón y en mi mente, pues yo me empecé a preparar, me empecé a desarrollar, pero en la intimidad, muchas cosas que yo aprendí, muchas revelaciones, digo, de alguna manera que yo hoy así lo puedo ver. En ese momento no sabía cómo definirlo, era una joven, una adolescente, sí. Pero muchas cosas que yo aprendí de la palabra del Señor las aprendí en mi comunión. O sea, cuando yo me sentaba con mi Biblia, no, el día que mi papá llevó una Biblia de estudio fue uno de los días más felices de mi vida porque yo de verdad me la devoré, ¿no? Sí. Y leía y investigaba y para mí era muy apasionante. Entonces, desde el momento en el que Dios me dio esa palabra de decir, tú me vas a servir y lo vas a hacer con excelencia y lo vas a hacer todos los días de tu vida, yo comencé a creer esa palabra y me empecé a preparar en ese sentido, porque sí. Yo decía que yo le quería entregar lo mejor a Dios, ¿no? Así pasó mi secundaria, así pasó mi preparatoria, fui una chava muy, muy tranquila, muy relajada. Mi problema fue cuando llegué a la universidad. En ese momento empecé a vivir, a tener otro panorama de lo que podía llegar a ser, de lo que podía llegar a alcanzar, hablando secularmente.
y vaya, con las carencias que yo traía del pasado. Y todavía en ese momento, pues dije, wow, claro, yo quiero tener una buena vida. Y entonces mi mentalidad cambió. Yo dije, bueno, creo que le puedo servir a Dios, pero también con los recursos que yo llegué a tener, ¿no? Yo me sentía que yo estudié economía en la UNAM, y entonces yo sentía que iba a ser una corredora de bolsa y que iba a tener muchísimo dinero y decía, bueno, Dios, yo te sirvo, pero también te sirvo con mi dinero, ¿no? Entonces, si tú me bendices, yo no te voy a dejar de servir, pero también te voy a dar, ¿no? O sea, yo estaba como tratando de negociar con Dios. Y a lo mejor eso no era lo que Él quería para mí, pero yo en ese momento me deslumbré. Me deslumbré y entonces, perdón, el objetivo, el propósito que tenía en mi mente se fue como mutando, vaya. Sí. Entonces, de querer servirle a Dios por siempre y vivir en sus atrios y yo querer casi casi abrir y cerrar la puerta de la iglesia, cambió a decir, sí te quiero servir, pero a mi manera y a mis tiempos y a lo mejor con la provisión económica que yo sé que tú me vas a dar, ¿verdad? Porque me vas a dar. O sea, era como tratar de negociar con Dios, un llamado que en algún momento él ya me había hecho. Yo no lo entendía así de ese modo, tenía 18 años, ¿no? Todavía 2 años más me mantuve firme en mi fe, en mis convicciones, pero pues de alguna manera crecer en la iglesia, y es lo que algunas veces también le comento a algunas mamás que tienen conflictos hoy con sus adolescentes, con sus jóvenes, y que me piden consejería, ¿no? Se los cuento así porque yo así lo viví. No a todos, yo he conocido jóvenes que nunca en la vida tienen un desliz en el mundo, pero algunos otros sí, ¿no? Que Sí, fue mi claro. caso, ¿no? Entonces yo en algún momento digo, crecer en la iglesia te mantiene como en un circulito, como en una burbuja, como en algo hermético, donde tu vida solamente es tu casa, tu familia, la iglesia, Dios. Y en algún momento, mientras más vas creciendo, pues se te van abriendo otras puertas, ¿no? Y entonces yo en algún momento llegué a tener curiosidad de lo que el mundo ofrecía. Claro. Y entonces, más o menos a mis 20 años, entrando a la década de los 20, me empezaron a llamar muchas cosas la atención y que se sentía tomar, que se sentía desvelarse, que se sentía saltarse, fumar, saltarse las clases, desobedecer a tus papás, ¿no? Yo no culpo a nadie, no puedo decir, es que mis amigas me obligaron. No, la verdad es que yo fui la que decidí en algún momento, pues dejar mi primer amor y decir, voy a probar, a ver qué se siente. Yo recuerdo que en algún momento mi mamá me decía, no, es que no lo hagas, qué necesidad tienes, tú vas casi casi pura, limpia, inocente, con tus vestiduras blancas, o sea, ¿qué te metes en cosas que no aprovechan, no? Y yo recuerdo que un día muy enojada le dije, mira mamá, con mucho amor y respeto te lo digo, tú llegaste a Cristo a los 34 años, tú ya habías vivido, tú ya habías probado, ya te habías equivocado, déjame a mí. Entonces recuerdo que mi mamá hizo una cara de, no digas eso, te vas a arrepentir. Y yo le dije, bueno, si de algo me he de arrepentir, pues déjame, ¿no? O sea, Claro. déjame probar, ¿no? Entonces era un momento de rebeldía, no solo contra mis papás, sino contra Dios, de que yo en algún momento le decía, es que yo quiero vivir, yo quiero hacer, yo quiero sentir, yo quiero probar. Gracias a Dios nunca me metí en conflictos así como de Fuertes o grandes. drogas o que anduviera persiguiendo a la policía, Sí. ni que anduviera yo pues haciendo cosas con chicos que no se deben, ¿no? Pero sí en algún momento me convertí en el alma de la fiesta, ¿no? Mi facultad era muy chiquita y pues todo el mundo me conocía, yo conocía a todo el mundo. Yo no sabía cómo, pero siempre salía un plan, ¿no? Y aunque yo llevara un peso en mi bolsa, yo siempre tenía con quién pasarla y hasta me iban a dejar a mi casa en carro, ¿no? Aparte no vivía cerca, o sea, yo vivía hasta la Jusco y aún así, vaya, ahora me doy cuenta que el enemigo siempre Sí. proveía, ¿no? Sí, sí, sí. Para desviarme, para cautivar mi corazón y para alejarme del propósito, ¿no? Sí. Yo en algún momento le doy siempre gracias al Señor porque mi mamá nunca perdió la fe conmigo, nunca dijo, ay, pues ya haz lo que quieras, ¿no? No, mi mamá fue una mujer que toda la vida me estorbó el pecado. Toda la vida se enojaba conmigo, si llegaba tarde, si llegaba bien, si llegaba mal. Toda la vida, toda la vida, toda la vida estaba atrás de mí y siempre orando y siempre, para mí en esos momentos pues era una molestia, ¿no? Pero hoy le doy gracias a Dios porque pues gracias a las oraciones de mi mamá en ese punto de la vida,
que también tuvo sus motivos para haber abandonado la fe. Justo en ese tiempo, como familia, atravesamos circunstancias muy complicadas. Mi papá se lastimó la espalda, no podía caminar. Fueron nuestros peores años económicamente hablando. Uno de mis hermanos, el que sigue de mí, pues comenzó su propia familia muy joven. O sea, el panorama era muy desalentador. Llegó un punto en donde la única que se congregaba y buscaba a Dios y servía a su manera y como podía era mi mamá. Yo me recuerdo esos años, los domingos, era la única que se preparaba para irse al culto y nunca dejó de creer y de orar por lo que Dios en algún momento le había prometido que haría con nosotros como familia, ¿no? Entonces, vaya, en esos momentos, pues mi fe se apagó, pero yo sé que muy dentro de mi corazón, el Espíritu Santo me recordaba todo lo que yo había aprendido, todas las cosas que en algún momento yo había escudriñado en su palabra, y eso era lo que me impedía. O sea, yo cuando iba a hacer algo malo o no sé, o sea, cuando estaba a punto de hacer una tontería muy grande, recordaba, o sea, había una voz interior que hoy sé que es el Espíritu Santo, que me impedía, me decía, no, o sea, era como si algo me jalara, me frenara por completo y yo dijera, no, ¿saben qué? No, no, ya, así no, ahí no le entro, ahí le paro y se acabó, ¿no? Sí, claro. Y en algún momento también me imaginaba a mi mamá orando y clamando y yo decía, no, o sea, una parte muy, muy, muy interior en mi corazón, en mi espíritu, me frenaba a hacerlo, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que la palabra se cumple cuando dice que si instruyes al niño en el camino de la palabra, aunque fuera viejo, bueno, yo no estaba tan vieja, no se apartará, o sea, el No, propósito. pero además, perdón que te interrumpa, Pau, ahorita que escuchaba, tanto tú como tu mamá, es algo que muy pocas veces he visto de gente, o sea, así como tu mamá estuvo en la Santa Muerte y se metió bien y iba y hacía altares, o sea, porque Claro. hay gente que se la cuelga, pero no la convierte en un altar. No, no, Entonces, no. algo que a mí me impactó de tu mamá fue el hecho de decir, oye, sabes, así como yo le serví a la Santa Muerte, hoy sirviendo a Cristo, Sí, yo le doy claro. todo, porque una de las cosas que tú y tu mamá siempre hicieron, ¿no? Fue, si entramos al cristianismo, vamos a Entramos servir con con todo, todo. ¿no? Bajabas Sí, 2 horas para llegar a ensayar artes, 2 horas para subir. Entonces, mucha sí, gente es, antes en el mundo yo hacía todo y daba todo, y ahora en Cristo me cuesta, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo perfecto eso, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá en algún momento nos metió al círculo de fuego y digo, ya se arrepintió, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero sí, o sea, esa parte que me dices es muy real. Sí, o sea, si le vamos a entrar con todo, ¿no? Y entonces yo sé que gracias a las oraciones de mi mamá, pues yo hoy puedo estar pues contando esto, ¿no? No me perdí en el mundo, no hice tonterías que en algún momento me alejaran 100% de mi propósito, ¿no? Claro. Estos años en los que yo me aparté, estos años oscuros de mi vida fueron aproximadamente 2, 3 años. Sí. Ya al final de mi etapa universitaria fue cuando yo comencé a recapacitar. Casi al final de terminar la carrera, empecé a tener un problema en mi piel, Sí. una dermatitis espantosa. De verdad tenía unos abscesos de acné, unos enormes granos en mi cara que en algún momento hasta me cerraban el ojo, o sea, era doloroso. Y aparte de doloroso, físicamente hablando, pues eran vergonzosos, ¿no? O sea, yo Sí. no podía ir a la escuela porque me daba mucha vergüenza, ¿no? Todos o sea, fue algo muy doloroso. Y yo creo que ese punto en donde Dios me acorraló fue el decir, o dejas tus tonterías y te entregas otra vez al propósito, o a ver cómo terminas, ¿no? Wow. Yo sé que Dios primero empezó con la parte externa, pero después comenzó a trabajar en mi interior. No fueron días donde cuál fiesta ni qué nada. Yo lo que quería era estar en mi casa y llorar. Yo creo que me deprimí unos meses porque yo solamente recuerdo que me despertaba, no me quería ni ver al espejo. Buscamos muchos especialistas, de verdad, fuimos a infinidad de médicos, dermatólogos, nutriólogos, fuimos con todo el mundo para que me dijeran cuál era el origen Sí. y sobre todo cómo erradicar con eso que estaba dañando mi cara, ¿no? Sí.
Algunos doctores me recetaron cortisol, tengo aquí unos hoyitos de desgaste de la piel. Y de alguna manera yo creía que eso era algo médico, cuando el Señor en algún momento me hizo entender que Dios me estaba dando la última oportunidad. Sí. Utilizó esa enfermedad para encerrarme en mi casa, o sea, literal, yo no quería salir, yo no quería que nadie me viera. Y entonces me acuerdo que mi papá me dijo, habló palabra de Dios para mí, y yo me enojé con él, ¿no? Le dije, es que ¿por qué me maldices? Y él me dijo, no te estoy maldiciendo, te estoy diciendo lo que te va a pasar si tú no te afirmas nuevamente, si no te arrepientes, ¿no? Wow. Y entonces yo recuerdo que con todo el dolor de mi corazón tuve que renunciar a muchas cosas, a muchas personas, a muchos lugares, a un modo de vida que para mí ya era muy cómodo, muy rutinario, ¿no? Y entonces tuve que decirle, Señor, perdóname, me desvié, hice las cosas mal, tú me hablaste en algún momento que tenías un propósito para mí, pero yo sé que así como estoy hoy, no me vas a bendecir, ni económicamente, ni voy a poder ejercer mi carrera, y mucho menos en algún momento me vas a utilizar en tu obra, ¿no? O sea, yo me sentía ya tan sucia, tan dañada, tan desviada de lo que Dios quería para mí. Yo recordaba a la Paulina de 15 años, 16 años y decía, ¿en dónde me perdí? O sea, ¿qué fue lo que me cautivó tanto del mundo? ¿O en qué momento me solté por completo de la mano de Dios, ¿no? Sí. Y entonces, con mi cara toda deforme, porque esa es la realidad, yo me arrodillé y le dije, Señor, ya, o sea, ya no quiero más del mundo, ya lo probé, sí. Ya sé lo que se siente, y me acordé de esas palabras que le dije a mi mamá, y le dije, ya tengo de qué arrepentirme, ¿no? Y muchas veces la gente cree, y lo digo por mí, porque no sé, escuchando testimonios como el del hermano Andrés, el del hermano Marcelo, que vivieron cosas terribles, claro, a causa, pues no sé, de algún vicio, de algún mal hábito. Sí. Y a veces la gente que no tiene ese tipo de testimonio piensa que Dios no hizo nada en su vida, ¿no? Sí, cuando realmente no es así. Años más tarde escuché una frase que decía que todos los testimonios son dignos de ser contados. Sí. Entonces no importa lo que Dios haya hecho, si a tu parecer es poco, es mucho, si a lo mejor no pasaste por algo tan tormentoso, no quiere decir que Dios no se haya glorificado en tu vida, ¿no? Claro. Entonces yo pude entender un poco esa parte, esa situación en mí, y cuando yo hice ese pacto con Dios, cuando yo en algún momento me rendí, le dije, Señor, ya, o sea, si tú me quieres hacer una economista exitosa, lo acepto. Si tú me quieres 100% en tu reino, lo acepto también. Lo que tú quieras, pero muéstrame realmente lo que tú quieres para mí. Vuélveme otra vez a tu camino. Sí. Fue cuando, de verdad, hermanos, o sea, en verdad, de un día a otro, de un día para otro, en cuestión de horas, mi cara fue otra. Hablando de un semblante, pero también hablando de la enfermedad. Yo había batallado con esa dermatitis alrededor de medio año, y en ese medio año habíamos gastado dinero que no teníamos y nos habíamos desgastado mucho, porque pues yo también veía a mis papás sufrir por mí, se acercaba mi graduación, muchas cosas. Y entonces cuando yo pude entender ese propósito de Dios a través de esa enfermedad, y que pude ver un milagro en mí, fue cuando dije, se acabó el mundo, me voy a entregar nuevamente al Señor. Y así fue, terminé mi carrera, dejé todo lo que estaba haciendo mal, me costó trabajo, sí, mucha gente se empezó a burlar de mí, algunas amigas me dejaron de hablar hasta el día de hoy. Sí. Pero al final del día recordaba también las palabras del apóstol Pablo, donde decía que debemos de tener todo por basura con tal de preservar el conocimiento de Cristo, ¿no? Entonces, después de haber acabado la carrera, trabajé solamente año y medio, y de ahí pues el Señor me llamó a su servicio a tiempo completo. A los 25 años yo salí de la casa de mis papás, con dirección a lo desconocido. Realmente no tenía ahorros, no tenía absolutamente nada. Solamente tenía la convicción de que Dios iba a hacer algo conmigo, y que en algún momento todo lo que a mí me había costado entregarle, pues rendirle mis sueños, lo que yo quería hacer, a donde yo quería llegar, pues Dios sabía, ¿no? Sí. Y en algún momento Dios me recordaba en su palabra que cuando tú dejas padre y madre y casa y todo por servirle al Señor,
pues Él te lo recompensa, ¿no? Entonces, a mis 25 años salí de la casa de mis papás al principio no lo aceptaban, más mi papá. No es que no lo aceptaran, sino que no se hacían a la idea de que después de haber estudiado, porque me costó mucho trabajo, realmente el terminar una carrera con tantas carencias económicas, fue algo muy impresionante, ¿no? Yo recuerdo que a veces solamente llevaba igual para el camión, desayunaba en mi casa y regresaba a comer, ya después de un largo día de clases, y poco a poco mi papá fue entendiendo esa parte de decir, bueno, prefiero que te entregues al Señor y no verte perdida en el mundo, ¿no? Sí. Porque, vaya, las dos caras de la moneda las vieron y creo que la Paulina desbocada no fue como la mejor opción. Sí. Y entonces fue que ellos también sintieron paz en su corazón y dijeron, bueno, pues te entregamos, ¿no? Al servicio al Señor. Entonces, Sí. entré al Instituto Bíblico y a los pocos meses de haber ingresado, lo terminé y se da la oportunidad de salir a la obra misionera en el sureste mexicano, principalmente en las ciudades de Playa del Carmen y Cancún. Yo viví en Playa del Carmen 2 años. Sí. Fueron 2 años increíbles, 2 años maravillosos, 2 años donde igual, ahora sí ya personalmente, pude palpar, pude crecer, pude madurar y pude experimentar la gloria de Dios, ¿no? El poder vivir sola me enseñó muchas cosas, el poder conocer otra cultura, otras personas, y sobre todo vivir por fe, de alguna forma para mí fue algo que llenó mi corazón, ¿no? Sí. Tú me conociste en esa etapa de mi vida. Sí, sí, sí. Previo a conocerte, yo venía saliendo de una relación amorosa, muy tormentosa también, que fue algo que Dios no quería para mí, pero que en su momento yo me aferré, yo quise sostenerlo con mis manos. Sí. Y es algo que tú también has compartido, ¿no? A la iglesia, nos has compartido mucho, que lo que es de Dios no tiene necesidad de defenderlo, de retenerlo, de luchar en tus fuerzas para que eso que tienes sea tuyo, ¿no? Sí. Yo en ese punto de mi vida no lo veía, no lo discernía, yo creía que todo estaba bien, que todo era de Dios, vaya, pero no, el hecho de que alguien ostente un título, venga de una familia, que tú crees que realmente eso es la garantía de, aunque sean cristianos, pues claro. No, ¿verdad? Realmente yo sufrí mucho en esa relación y Dios me la quitó, me la arrancó, porque de otra manera yo me hubiera aferrado y hubiera cometido el error más grande de mi historia, de verdad. Si yo no hubiera dejado que Dios me quitara esa relación, hubiera sido al día de hoy la persona más infeliz y desdichada del mundo, de verdad. En ese proceso también Dios me enseñó muchas cosas y la más importante fue, Señor, no dejes que me equivoque. Yo recuerdo que mi oración cambió y en cada decisión que yo iba a tomar, en la que fuera, yo le decía, Señor, yo sé que tú me amas tantísimo que no me vas a dejar que me equivoque, no vas a dejar que me equivoque al entregarle otra vez mi corazón a una persona que no es la correcta, en decidir cosas que me hagan sufrir otra vez, que me separen de tu propósito. Y entonces en ese momento mi oración era, Señor, no dejes que este día me equivoque. Y así todos los días, o sea, de verdad, porque después cuando ya te vas a una obra misionera donde solamente pues dependes de ti y de Dios, ¿no? Sí. Donde ya no hay alguien que esté contigo, alguien que te diga cómo hacer las cosas, sino que al contrario, tú eres la que decide, tú eres quien de alguna manera va llevando a la gente a conocer a Dios y la gente confía en ti, confía su corazón, confía su familia. A mí me enseñó mucho y creo que al ser tan joven, porque bueno, tenía 25, 26 años, fue algo que marcó mi vida y que me enseñó muchas cosas que hoy puedo desarrollar en el ministerio que Dios nos ha permitido tener juntos, ¿no? En ese inter de vivir en Playa del Carmen, pues te conozco y en algún momento yo pude ver una confirmación de parte de Dios que tenía que estar contigo, que tú ibas a ser mi esposo. Sí. Hubo mucha oposición, incluso de gente que yo consideraba que nos amaba y que estaba cerca de Dios como para
que me dijeran, no, él no es, o así. Entonces fue algo que a mí también como que me desorientó un poco. Pero entender esa oración que yo hacía todos los días, Señor, no permites que me equivoque, no me permitas escuchar voces que no son, no me permitas, vaya, un sinfín de cosas, pues gracias a Dios me permitió realmente discernir con el Espíritu que lo que Dios quería hacer con nosotros era juntar los propósitos que teníamos, pues para llevarnos a una gloria mayor. Sí. Yo la verdad es que tú lo sabes, yo no quería dejar el sureste, es más, yo te obligaba a irte a vivir conmigo y te decía, vente, vamos. Acá está muy bonito, acá podemos realmente compartir mucho la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Pero bueno, Dios tenía otros planes, la verdad es que me dolió mucho dejar el sureste. Te lo he dicho en broma, pero dejé el paraíso de la Riviera Maya para estar contigo. Pero no, yo sé que realmente era lo que Dios quería. Esos 2 años que trabajé allá en la obra misionera fueron para mí muy importantes y fueron un parteaguas en mi vida. Pude darme cuenta de cómo Dios puede usar a alguien cuando se dispone y cómo Dios te libra y te provee y te cuida de muchas cosas, ¿no? En algún momento, les he contado a algunos hermanos cuando unas pulgas de murciélago me picaron y que fue una enfermedad terrible con la cual batallé casi medio año, pero Dios ahí me libró. Nos libró de accidentes, nos libró de peligros. En algún momento allá me asaltaron estando yo sola. Y un huracán también, vivir la experiencia de un huracán. Muchas cosas, ¿no? Que en algún momento ponen a prueba tu fe, pero también te enseñan cómo Dios está contigo, ¿no? Después de eso, pues bueno, nos casamos hace 11 años. Sí. Y aunque nos aconsejaban que nos esperáramos un poco para disfrutar nuestro matrimonio, un tiempo sin bebés, pues Dios decidió mandarnos a David sí. Muy, muy pronto, que yo creo que también eso tuvo un propósito de parte de Dios sí. Para enseñarnos, para afirmarnos muchas cosas. Después del nacimiento de David, a los 2 años exactamente, intentamos nuevamente ser papás. Tuvimos una experiencia un poco triste y dolorosa porque pues perdimos a ese segundo bebé, sí. Lo perdimos y a las 9 semanas de embarazo y de alguna manera sé que también Dios tuvo un propósito con eso. Yo en algún momento no me imaginaba que iba a pasar por una situación así. Claro. Yo en algún momento juzgué mal, lo he de decir, a las personas que atravesaban esas circunstancias por las que yo atravesé y decía, pero ¿por qué lloran si no lo conocieron? Sí. ¿Por qué lloran si pues nada más era una pulguita ahí en la panza, ¿no? Y entonces cuando yo lo vivo, pues obviamente entiendes realmente que no es así de sencillo, ¿no? Sufres un duelo, es algo muy, muy doloroso. Y eso en algún momento nos marcó en nuestra vida para decir, no más, ya nada más nos quedamos con David, así estamos bien, ¿no? Sí. Pero pues Dios tenía otros planes y pues hoy tenemos al bebé Daniel y gracias a Dios que aún después de 10 años nos dio la fortaleza y la sabiduría y sobre todo la salud para poder llevar a cabo la bendición de tener otro bebé. Algo que recuerdo mucho también de la etapa del llamado misionero fue que cuando yo estaba sola, pues en algún momento pues también mi soledad me llegó a pesar, ¿no? Sí. O sea, si te sientes mal, justo como cuando conté que me picaron las pulgas del murciélago, pues yo me sentía mal, me sentía adolorida y pues no hay quien te acerque un vasito de agua, quien sí. te pregunte cómo estás. Y recuerdo que yo oraba y decía, ay Señor, ya no quiero estar sola. Si tú me quieres bendecir con alguien, que sea alguien que pueda, igual como yo, tener un amor y un llamado hacia la gente, ¿no? Recuerdo que de inicio no compartíamos el mismo llamado, tú querías una cosa, yo quería otra, pero Dios tuvo que trabajar en nuestros corazones para alinearnos hacia un mismo propósito. Sí. Y en un momento en el cual yo estaba un poco triste y afligida, en mi momento de comunión con Él, Dios me dio una palabra en mi corazón y creo que te lo conté apenas hace unos meses, no sí. tiene mucho, que Dios me puso en mi corazón
que yo iba a ser la esposa de un apóstol, ¿no? Y entonces yo dije, caray, ¿cómo? Y yo sé que a lo largo de estos 11 años juntos y del ministerio que Dios nos ha permitido ir construyendo día a día hoy, hace 4 años con el inicio y el establecimiento de Ancla, pues yo sé que esa palabra tardó en cumplirse, pero hoy la puedo ver reflejada, hoy puedo ver cómo Dios está llevando nuestro ministerio a más y que tuvieron que pasar muchas cosas, tanto individuales como ya en nuestro matrimonio, para ver lo que Dios hoy está haciendo, ¿no? Ha sido muy complicado, sí, ha sido difícil, no podemos decir que han sido los 4 años más fáciles de nuestra vida, no. Yo creo que hemos entregado mucho, solamente Dios sabe en la intimidad que tenemos con Él, cuánto hemos llorado, cuánto hemos creído, cuánto en algún momento nos hemos arrepentido de las cosas que hemos hecho mal, pero que también nos hemos gozado con las grandes victorias que hemos tenido y que seguimos adelante, ¿no? Hoy, que ya cumplí 40 años, puedo darme cuenta que de los 30 a los 40, pues Dios me permitió, personalmente hablando, formar la familia que tengo, establecerme realmente en el propósito que Dios tiene para mí y llevarme de la mano en cada etapa de mi vida como en una escalera, ¿no? Donde en algunos momentos, en lugar de subir, he retrocedido, claro, pero no me he rendido porque sé que Dios está con nosotros y nos va a llevar todavía a crecer, ¿no? Estos 10 años para mí han sido una bendición de estar casada, de tener a mis 2 hijos, de tener un matrimonio, no el mejor, porque todos nos equivocamos, todos tenemos nuestras fallas, pero sí creo que hemos avanzado, que hemos crecido, que hemos creído mucho y creo de parte de Dios que mis siguientes 10 años de vida, si Dios me los permite, con salud, con fortaleza, pues yo solamente los visualizo sirviendo en la obra, los visualizo trabajando más para Él y de una manera mucho más profunda, porque así lo requieren los tiempos, ¿no? De aquí a 10 años, si Dios nos permite, lo vuelvo a repetir, este mundo va a estar completamente diferente al que conocemos hoy y Dios requiere de nosotros, ¿no? Que sigamos avanzando conforme la obra lo va requiriendo. Entonces, yo estoy muy contenta, de verdad, estoy muy agradecida con Dios por toda la gente de la cual nos ha rodeado, incluso de la gente que ya no está hoy con nosotros, porque de todo hemos aprendido, de todo hemos aprendido, en todo hemos madurado y creo también que Dios va a seguir añadiendo a nuestras vidas más personas, más hijos ya no, pero sí más personas que estén con nosotros trabajando con un mismo propósito, ¿no? Yo lo único que le pido a Dios es que me dé fuerzas, me dé sabiduría, me dé ese amor por su palabra cada día más para seguir avanzando, para no aletargarme en el camino, para no creer que ya lo sé todo, para no acomodarme a este siglo, para no conformarme, como dice la palabra, y creer que ya hasta ahí quedamos, ¿no? Entonces, para mí es una bendición seguir trabajando en su reino y pues para los hermanos que no tenían como un poquito el panorama de todo lo que en algún momento hemos atravesado para de alguna manera hoy tener la bendición de pastorear Ancla, pues bueno, creo que este es mi testimonio. Podría contarles muchas cosas más, pero creo que sin dudas esto es un poquito lo que a mí más me ha impactado, lo que más me ha enseñado a depender de Dios y pues aquí estoy para servirles y para seguir adelante. Sí, yo creo que independientemente de que estos minutos son muy valiosos para la gente que siempre, o sea, hay gente que siempre se ha preguntado, oye, ¿cuál es el testimonio del pastor y de su esposa, no? Ujú. Así como yo tengo en la mira mucha gente que digo, a mí me gustaría saber pues el testimonio de ciertas personas, Claro. pero me gustaría nada más como para cerrar, Pau, y que tú le puedas dar un mensaje a la gente
Siempre la gente cree como que los pastores no, o sus esposas, ¿no? Como que son infalibles o que nunca caen, en el sentido de que nunca Claro, se deprimen, nunca se cansan, ¿no? sí, Nunca se equivocan y sin saber, o sea, sin duda que somos humanos y eso la gente lo sabe, ¿no? Pero a mí lo que siempre más me ha impactado de ti, no es el hecho de que te canses, no es el hecho de que vivas momentos donde tal vez sientas que quieres tirar la toalla, sino cómo levantarte. Porque al final yo creo, Pau, que escucharte hablar tu testimonio es muy distinto al mío, en el sentido de que yo veo, por ejemplo, que creces en un ambiente muy seguro con tus papás. Después, bueno, hubo una etapa como de 3 años en la universidad de locura, pero en general siempre fue una etapa muy bonita y siempre cuando platicamos decimos, ¿no? Tus papás nunca se divorciaron, tal vez los míos sí, que ya más adelante contaré mi testimonio. sí. Pero a mí me gustaría saber cómo en algún momento, Pau, tú le has hecho para continuar, o sea, para levantarte, porque no estoy hablando de cómo no equivocarse, sino cómo continuar. O Claro, sea, hoy en día sí, muchas esposas de pastores se bajan del barco, muchos sí. matrimonios pastorales no continúan, ¿no? Sí, es algo que hemos visto mucho en la actualidad, ¿no? Que, Sí. ay, perdón, ¿querías decir Sí, algo no, más? no, no, ya. Es algo que hemos visto y no con el afán de juzgar, no, al contrario, sino como dice en la palabra, el que diga estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y creo que de ahí va un poco tu pregunta de decir cómo hacerle para que a lo largo de los años no solamente no dejes el ministerio, sino Exacto. incluso no abandones la fe, ¿no? Porque es el reto, ¿no? Yo siempre que tengo la oportunidad y el privilegio de enseñar o de compartir la palabra del Señor, tengo algo siempre bien grabado en mi mente y es que el Evangelio, el camino del Señor no es fácil, sí, eso es un hecho, pero sí es seguro y es satisfactorio. Pero lo más importante es que no es una carrera de velocidad, o sea, no somos caballos, ¿no? Para ver quién llega primero, quién cumple primero las metas, quién es primero pastor, quién tiene la iglesia más grande, que de alguna manera eso es medir erróneamente el éxito de un ministerio, ¿no? O sea, Dios no te pide que llenes iglesias como tú le enseñas, ¿no? Dios te pide que llenes el cielo. Pero muchas veces, y por los afanes de este siglo, que si los dejamos que nos perturben y nos, ¿cómo se dice?, distorsionen Sí. la visión de lo que Dios quiere para nosotros, pues nos pueden llegar a dañar, ¿no? Entonces mi frase, vuelvo, el evangelio, el ministerio, la vida cristiana, no es una carrera de velocidad, o sea, es una carrera de resistencia. Hoy por hoy, yo digo con orgullo en el buen sentido de sentirme privilegiada, pero también con tristeza lo digo, que de mis compañeros de generación con los cuales yo me gradué en un instituto bíblico, los cuales salimos llenos de fe, de gozo y con deseos de servir al Señor, de esos 11 que éramos, y lo digo de verdad con mucha tristeza, con mucho dolor, 2 seguimos adelante, 2 o 3 personas, 4 a lo mucho si quieres. Algunos de ellos tomaron malas elecciones, se casaron con la persona incorrecta, dejaron de ver lo que Dios quería hacer y se fueron en pos del dinero, se pervirtieron, no sé, Dios los empezó a bendecir y entonces para ellos fue más importante el Dios dinero y dejaron de lado el amor por las almas. Y así, no lo digo por juzgar ni por yo sentirme, ay, yo soy una de las que sigue, no, al contrario. Esta frase tiene mayor eco en mi mente de decir, hay que resistir, van a venir cosas buenas, van a venir cosas no tan buenas, pero todas forman parte del propósito de Dios. Dijera en la palabra Job, hemos de agradecerle a Dios solamente lo bueno y no lo malo también, ¿no? Claro que hemos vivido momentos difíciles, tanto en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el ministerio, hemos vivido momentos de desacreditación, hemos vivido momentos donde hemos visto la oposición, donde incluso a veces entre ministros, entre propios creyentes, somos los primeros que nos atacamos, ¿no? Y con tristeza se dice porque desgraciadamente así es la naturaleza del hombre. Pero el entender que Dios va contigo y que tienes un propósito y sobre todo que
tú le vas a rendir cuentas al Señor de esto que ha entregado en tus manos. Al menos a mí es lo que no me deja en algún momento relajarme o tirar la toalla y decir, ay, ya hasta aquí. Porque yo sé que Dios me ha confiado no solo una familia, no solamente 2 hijos, sino que hoy tenemos la responsabilidad espiritual de hermanos y hermanas que siempre yo se los digo cuando puedo también, han confiado en nuestro ministerio y se los agradezco. Porque confiar una cobertura espiritual sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu vida, sobre tu futuro, es una decisión importante. Y es una decisión que a veces la gente no toma en cuenta. Y entonces no les importa a quién los pastorea, ¿no? Yo por lo pronto siempre le digo al Señor, permíteme ser lo mejor que le puedas ofrecer a la gente que llega a la iglesia. O sea, si me he de morir en la raya, me he de morir en la raya. Pero no dándole menos a la gente de lo que sé que Dios puso en mí para darles. Y no por vanagloria, lo vuelvo a repetir. Porque también en la Biblia dice que al que más se le da, también se le demanda mucho, ¿no? Entonces, en ese entendido, si queremos más de Dios, tenemos que ofrecerle más a Él, ¿no? Y sí habrá momentos de debilidad, de dolor, de decir, Señor, por esto que estoy viviendo, ¿cómo decirlo? Dejé todo y tú me das esto, tú me pagas así. Pero no entendemos a veces que son procesos, ¿no? Sí. Son procesos en donde también Dios va formando tu ministerio. Y hoy, en una etapa diferente de mi vida, puedo decir que todo ha valido la pena y que si me volvieran a hacer esta pregunta a mis 25 años, ¿lo dejas todo por el Señor? Claro que lo dejo, porque Dios me ha dado más, infinitamente más de lo que yo pude haber logrado secularmente. Yo en mi mente era quiero viajar, quiero conocer, quiero vivir, quiero experimentar y todo eso lo pude hacer con Dios, a veces sin ni siquiera un peso en la bolsa. Recuerdo un cumpleaños que tuve la bendición de que unos hermanos que ya partieron con el Señor me bendijeran y me llevaron a comer a un restaurante finísimo, carísimo. Yo iba en chanclas, pero recuerdo que esa vez comí langosta, una cosa impresionante. Y yo no tenía absolutamente ni un peso, ¿no? Y vi como de esa manera, pues Dios me consintió a lo mejor en algo tan superficial como la celebración de un cumpleaños, pero al final es una muestra de amor de Dios cuando te dice, yo tengo cuidado de tus necesidades, tengo cuidado de tu salud y créanme, de verdad, yo no me arrepiento de haberle dicho al Señor, rindo todo por seguirte a ti. Me dio al mejor esposo, me dio a los mejores hijos, me dio a la mejor iglesia. Y hoy me siento una mujer muy completa, muy plena, muy feliz, sí, con mis equivocaciones, con mi carácter, pero sé que como se lo digo a Dios todos los días desde que Dios puso en mi mente orar así, Señor, no dejes que hoy me equivoque, o sea, sí sé que te voy a fallar, pero no dejes que esa equivocación me aleje de tu propósito. Bueno, pues sin duda un 60 minutos que se fueron rapidísimo, Y cuando algo se va tan rápido es porque lo disfrutas y porque sabes que es de Dios. Pues muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Yo sé que el llegar hasta aquí, gracias a los que llegaron hasta aquí, que es al final de esta entrevista. Y pues recuerde que todos los lunes a las 8 de la noche nos vemos por nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale like, deja tus comentarios. Y si te has perdido alguno de los otros 4 capítulos, bueno, búscalos aquí en nuestro canal de YouTube. Te dejamos en la descripción los datos de las iglesias Ancla y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pau. No, de qué, gracias a ustedes.